Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, Demar, nosotros tenemos constancia verbal, grabada, de nuestra amistad y cercanía con Fernando Villavicencio, ¿no es cierto? Sí, señor. Nosotros en cuando menos 3 ocasiones hablamos con Fernando Villavicencio y lo hicimos con ocasión de la investigación que él adelantaba. Recuerde que era diputado en el Ecuador, que él adelantaba en contra de Alex Saab y los tentáculos que tenía portada Latinoamérica. Tuvo enfrentamientos directos con Piedad Córdoba en Colombia. Recuerde usted que hay una relación entre Alex Saab, Piedad Córdoba y, por supuesto, nada más y nada menos que el expresidente del Ecuador, Rafael Correa. Esto fue lo que nos dijo en La Hora de la Verdad hace un año largo, hablando precisamente de sus investigaciones. La semana anterior, la Comisión de Fiscalización del Parlamento ecuatoriano que presido tomó la decisión de abrir un expediente, una investigación respecto al sistema de compensación Sucre, que es el mecanismo legal que fue aprobado por Rafael Correa y Hugo Chávez desde el año 2007-2008 para facilitar las exportaciones entre los países de la ALBA. Este sistema Sucre al final devino en el mayor mecanismo de lavado de dinero de la historia de este país. Información que nosotros tenemos da cuenta de que entre 1.500 y 2.000 millones de dólares de dinero sucio venezolano habría sido lavado aquí en Ecuador a través del sistema Sucre. Una de las empresas principales que fueron procesadas y luego sobreseídas fue la empresa Foglocons, constituida en Colombia por Alex Saab y Álvaro Pulido. En Ecuador esta empresa estuvo representada por Álvaro Pulido, este narcotraficante que se cambió de nombre, y el ciudadano venezolano Luis Eduardo Sánchez Llanes, quien también tiene antecedentes de narcotráfico. Esta es parte de esta investigación que nosotros hemos dispuesto a abrir y que el día de hoy, justo estoy camino al Parlamento, aprobaremos un calendario de comparecencias y entre los comparecientes está el expresidente Rafael Correa, quien se encuentra prófugo, y otros altos funcionarios del gobierno ecuatoriano y el exfiscal que sobreseyó a Álvaro Pulido y Luis Eduardo Sánchez Llanes el año 2016, me refiero a Galo Chiriboga. También he solicitado a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar Méndez, que reabra estos expedientes que fueron cerrados el año 2016 al conocerse hoy nuevos elementos que vinculan a Alex Saab y Álvaro Pulido, en este caso por la investigación penal que se desarrolla en la justicia de la Florida. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda de que este era un combatiente contra el narcotráfico y los narcotraficantes en el Ecuador? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de por qué asesinaron a Fernando Villavicencio el día de ayer? ¿Por qué le pegaron 4 balazos y quién se los pegó? El narcotráfico, la cocaína. La cocaína es el nombre del juego. No lo olviden. Fernando Villavicencio fue asesinado en el Ecuador. Es el anticipo de lo que puede pasar en Colombia. No hay duda de que las amenazas contra el fiscal, contra el general Zapateiro y contra la senadora María Fernanda Cabal tienen todos los visos de credibilidad. Aquí, como en el Ecuador, el que se oponga al narcotráfico se va a morir. Esa es la sentencia. A mí me quisieron matar las FARC, claro, por el narcotráfico. Desde luego. Ya la JEP soltó a quienes trataron de ser mis asesinos. Lo soltó. Ahí estarán, esperando cómo me ponen la próxima bomba. Pero no cabe duda ninguna, mis queridos amigos, esas balas en el Ecuador estallaron también aquí en Colombia. ¿No, Demar? Exactamente lo mismo, doctor Fernando, por oponerse, recuerdo perfectamente ese día su editorial, al marco jurídico para la paz que impulsaba Roy Barreras en aquel momento en el Congreso de la República. Exactamente lo recuerdo, esa mañana su editorial hablando del marco jurídico para la paz y lo que era la gran farsa, precisamente, de diálogos
que adelantaba primero de manera escondida ante el país Juan Manuel Santos y después de cara a él, con trámites especiales para poderles dar lo que hoy tienen. Lo negaron, doctor Fernando. Negaron que las FARC llegarían al poder a través de representantes suyos en el Parlamento. Lo negaron, dijeron que eso no era posible, que era una farsa, que era mentira, que ellos no llegarían sin antes haber pagado por sus crímenes. La única verdad que Colombia no puede olvidar es que hoy están sentados en el Parlamento, han sido inclusive presidentes pro tempore del Parlamento, personas que pertenecieron a la guerrilla de las FARC y no pagaron un solo día de cárcel. Esa es una realidad. Ahí ¿Y están. quién dirige las conversaciones con el ELN? ¿No es Oti Patiño? Claro, Oti Patiño. Ah, Claro. bueno. Ahí tienen ustedes, queridos amigos. Ahí está el cuadro, pero ¿querían más claridad? No la dieron, dolorosamente, tristemente, con el asesinato de Fernando Villavicencio en el Ecuador. Estas cosas son así, y con las revelaciones que hace la revista Semana sobre las amenazas de muerte contra el fiscal, el general Zapateiro y la senadora María Fernanda Cabal. Dios Detalles nos tenga de sobre su mano. eso, doctor Fernando, detalles sobre lo que se ha conocido en las últimas horas. Y es que, a ver, ayer en horas de la mañana, el señor fiscal general de la Nación, el señor Francisco Barbosa, se dirigió al Ministerio de Defensa para un diálogo con el señor ministro de la Defensa, el ministro Velázquez. En la reunión trascendió, por supuesto, y se amplió lo que había en cuanto a las amenazas en contra del fiscal general Francisco Barbosa. Hay interceptaciones, hay fuentes humanas que confirmaron que el ELN también tenía listo un atentado en contra del general Eduardo Zapateiro, excomandante del ejército, lo mismo que en contra de la senadora María Fernanda Cabal. De acuerdo con las fuentes de prensa que han hablado del tema, el comandante del ejército, el general Luis Mauricio Ospina, fue la persona que entregó la información al general Zapateiro después de la reunión que tuvo el fiscal Barbosa con los altos mandos militares y con el ministro de Defensa, Iván Velázquez. En el caso del fiscal Barbosa, lo que se sabe es que el atentado se ha venido planeando desde Venezuela. Por parte del caso del general Zapateiro, hay interceptaciones en las que queda claro que ya se tiene identificado un vehículo particular de propiedad del general con sus placas y también estos criminales tienen ubicados los sitios en los que se mueven los hijos del excomandante del ejército y los lugares donde estudian. En el caso de la senadora María Fernanda Cabal, los detalles no han sido revelados, pero lo más grave de todo esto, doctor Fernando, es que las fuentes que saben que esto iba a ocurrir, al parecer guardaron bajo reserva, en silencio, esta información, oiga bien, para evitar entorpecer el proceso de paz con el ELN. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece, pues, el precio que se va a pagar? Y entonces, cuando resuenen los balazos acá, no, esas son unas disidencias. Ese no es el ELN, esas son unas disidencias. Como las FARC tienen sus disidencias, y entre las disidencias de las FARC y el ELN se tragaron el país a través de la cocaína, porque el nombre del juego es cocaína. Muy bien. Y en Venezuela tenemos una situación parecida. La cocaína es la que manda. La cocaína es la que permite los fastos y los lujos que se dan en cierto barrio de Caracas donde la gente se muere literalmente de hambre. Entonces, al mismo tiempo que unos se mueren de hambre, la mayoría, la inmensa mayoría, hay unos pocos que tienen Lamborghini y Louis Vuitton y no sé cuántas otras marcas extraordinarias con unas edificaciones suntuosas. Narcotráfico, narcotráfico. Y por eso a María Corina Machado le quieren cerrar la puerta para el poder y por eso la quieren inhabilitar. Y unos sinvergüenzas que se dicen opositores de Maduro le están haciendo el juego a Maduro para justificar a Maduro y para hacer pensar que realmente ha habido un cambio cuando lo que hay es la continuidad y la continuidad bajo un régimen de narcotráfico. Que no se les olvide. Narcotráfico en grande en Venezuela también. Pero vea usted, doctor Fernando, lo que es el mapa de América Latina y sus presidentes o sus mandatarios, sus líderes
o los que más aceptación tienen por parte de la población, aparentemente, porque vaya uno a saber cuál es la realidad. En Correa usted tiene un tipo que tiene que ver con una cantidad de escándalos de corrupción y de sobornos, prófugo de la justicia, Rafael Correa en el Ecuador. En el Brasil usted tiene a un presidente que es presidente por cuenta de que tuvieron que barajar el proceso en su contra por corrupción directamente vinculado con Odebrecht. En Venezuela usted tiene un sujeto como Nicolás Maduro, acusado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. En la Argentina usted tiene a una persona como Cristina Fernández de Kirchner, condenada acusada por corrupción, acusada y entredicho su vida y su nombre por cuenta de el asesinato del fiscal Nisman. La gente se muere, vea pues. La izquierda gobernando América Latina, bueno, se me escapa Colombia. Por supuesto, Gustavo Petro en medio de un escándalo tenaz por cuenta de dineros que entraron a su campaña y no fueron reportados, y por supuesto de su pasado del que él no se avergüenza, claro que no, de haber sido guerrillero. Esa es la radiografía de América Latina, y por supuesto la cosa no es diferente en Venezuela, donde aunque, doctor Fernando, las encuestas dicen que en un 50.1% la población apoya a María Corina Machado, ya quedó por fuera del juego por cuenta nada más y nada menos que de la dictadura de Nicolás Maduro. Y usted va para Bolivia y encuentra a Yanine Áñez privada de la libertad. Y usted se mueve hacia el Brasil y ve la persecución contra Jair Bolsonaro. Pues realmente es muy Por complejo. eso, y mire lo que está pasando en el Perú y esas manifestaciones en el Perú. El narcotráfico es el juego, el narcotráfico se tragó este continente y quiere despedazar a Colombia. Abramos los ojos. La cocaína es el combustible que alimenta todas las guerras. Por eso el presidente Uribe atacó la cocaína y le devolvió la paz al país. Y ustedes, queridos oyentes, los que me escuchan, pudieron ir por las carreteras tranquilos y pudieron ir a sus casas y pudieron ir a sus campos y pudieron vivir y pudieron desarrollar sus empresas. Y por eso recordarán con gratitud el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, atacando el narcotráfico. Este gobierno se dedicó a estimular el narcotráfico y ahí tienen ustedes lo que pasa. Entonces, devaluación, revaluación del peso. Lo único barato que hay aquí es el dólar, y el dólar es barato pues porque hay muchos, porque abundan los dólares, pero abunda la inseguridad, abunda la falta de trabajo, la gente no tiene que emprender, crece, supuestamente crece el empleo, no, crece la informalidad, que es otra cosa completamente distinta y sobre lo que no se quiere tomar el cuidado suficiente. Bueno, en eso estamos pues. Y aquí en Colombia problemas con Colpensiones y con el Fondo Nacional de Ahorro, ¿no? Nada menos que con esas dos cosas. Lo de Colpensiones es muy complejo, doctor Fernando, porque es que lo que tenemos ahora es al sindicato de Colpensiones exigiendo la renuncia de Jaime Duzán, presidente de la entidad, primero por escándalos que tiene en su vida y segundo por falta de conocimiento. Esto es lo que pasa en absolutamente todas las entidades del Estado colombiano por cuenta de unos activistas que saben más de echar cuentos, de poner Twitter, de hacer publicaciones, de hacer videos, doctor Fernando, que de administrar alguna cosa. Han escrito en un documento lo siguiente: nos permitimos muy respetuosamente y en el menor tiempo posible, por el bienestar de todos los colombianos, el régimen de prima media y proyecto de reforma pensional, se solicite la renuncia al cargo de presidente de Colpensiones, el señor Jaime Duzán Calderón. Es lo que dice el documento que fue escrito y presentado por la Unión Nacional de Trabajadores de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpeunidos. Pero en el Fondo Nacional del Ahorro también hubo escándalo y también se cayó el presidente del Fondo Nacional del Ahorro. Por repartir puestos y decirlo a viva voz, sin problema. Eso no era un delito. Claro. Esto es corrupción a todos los niveles, corrupción en grande. Fue lo que se tragó a Colombia. Bueno, quiero invitarlo a que oiga a Álvaro Leiva leyendo un discurso en favor de su jefe, en favor del presidente y pues en favor suyo, obviamente escrito
y no escrito por él. Conozco bien el estilo del uno y el estilo que se utiliza, pero es sencillamente increíble cómo nos pintan ríos de leche y miel que corren por Colombia cuando la gente no tiene empleo regular, cuando el empresario no sabe qué hacer, cuando las exportaciones se fueron al diablo, cuando los cafeteros no saben con qué van a pagar la recolección de café en la cosecha que ya se viene. Cuando todas estas cosas están pasando, entonces nos hablan de ríos de leche y miel. Bueno, así ha sido toda la historia. Yo recuerdo de mis tiempos de niño al general Rojas Pinilla hablando de las maravillas del poder cuando se estaba cayendo y cuando sus compañeros militares lo tuvieron que remitir al exterior porque era insostenible la situación para el país. Los países, la gente, tumban los gobiernos sin necesidad de revueltas, sin necesidad de muertos. El derrocamiento del general Rojas Pinilla lo tenemos que recordar. Lo que ocurrió entonces y cómo fueron los colombianos y cómo fueron los estudiantes de manera primordial y cómo fue toda la gente que resolvió hacer un paro mientras Rojas estuviera en el poder. La gente no trabajaba y Rojas se tuvo que ir del poder. Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Esos fenómenos suceden. Un poco de lo que dijo Álvaro Leiva, ¿le parece? Un poco. Un poquito, pues. Sí, Ave María. unos cuantos segundos. Bueno, Kiki, unos 10 segundos y lo cortamos. Ciudadanas, ciudadanos. Hacía días no me comunicaba por este medio. Es el mejor. Por esto, permítaseme ir al grano. Se equivocan quienes apuestan a que Gustavo Petro no terminará su mandato, o quienes piensan que él o su campaña pueden estar vinculados a dineros de mala procedencia o no informados. Pensar con el deseo es una cosa, la verdad es otra. Conozco al hombre. En esos terrenos limpio, transparente, no confundan una situación de familia, sin duda diferente y difícil de comprender, por lo demás muy, muy dolorosa en lo personal para el señor Petro, con el hombre íntegro que gobierna a Colombia. El hombre íntegro que gobierna a Colombia. ¿Por qué no habla, doctor Leiva, de las cárceles del pueblo? ¿Por qué no habla del ataque al Palacio de Justicia del mes de noviembre de 1985? El hombre íntegro que gobierna Colombia. No. ¿Cómo le parece? No. ¿Cómo le parece? Con aquellos antecedentes. ¿Por qué no habla de todas las cosas que hizo el M-19 antes de incorporarse a la vida civil? Bueno, entonces ahí tiene usted el hombre íntegro que gobierna a Colombia. La visión romántica de los revolucionarios, ¿no? Que de romántico no tiene absolutamente nada. De Mar, que ahora el exministro Alejandro Gaviria está contra el gobierno Petro. Duro, pero vaya la hora a la que se pone en contra del gobierno de Gustavo Petro. Ayer sorprendió el exministro Alejandro Gaviria con un trino en contra del gobierno. Dice lo siguiente: iban a destruir el sistema de salud sin transición ni alternativas plausibles. Varios ministros con argumentos y cifras nos opusimos a esa destrucción. El cambio, en este caso, no era el cambio, era una involución y la inclusión una farsa. Recuerde usted que el exministro Alejandro Gaviria hace muy poco publicó un libro donde cuenta algunas de las intimidades de lo que fue su paso por el gobierno de Gustavo Petro. Y ha estado muy duro en sus declaraciones, ha hecho una especie de radiografía de lo que ha sido el presidente Gustavo Petro, un hombre megalómano, un hombre tímido, un hombre hipérbole, bueno, una cantidad de calificativos que da sobre él en ese libro precisamente, pero sobre todo un hombre inseguro, con un muy reducido grupo que le logra hablar al oído. Y a esto le quiero sumar, doctor Fernando, la columna de Mauricio Vargas, extraordinaria, donde él dice que el presidente en esas subidas y bajadas tan duras que tiene del estado de ánimo y lo que le pase, porque también se cuestiona qué le pasa al presidente, por qué se desaparece, cuál es la enfermedad, cuál es la adicción o qué es lo que tiene, puede llegar algún día a desaparecer por 2 días y quizá nunca más regresar al poder. Lo dice desde el punto de vista de que pueda renunciar.
Eso es lo que cree Mauricio Vargas. Vale la pena que ustedes mismos lean la columna, no les cuento más de ella, para que le echen una mirada a ese escrito del fin de semana. Y eso a propósito de que en el Brasil también se desapareció. Y se desapareció para la foto, que eso sí se necesita que estuviera muy enfermo, que estuviera muy mal, que estuviera fuera de este mundo, para no presentarse en la foto, para no estar al lado de Lula da Silva y para no estar al lado de Maduro. Por favor, por favor. ¿Qué Al le lado pasó de a Luis Gustavo Ignacio Lula Petro en da el Silva, Brasil? al lado de Luis Ignacio Lula da Silva, su gran amigo, doctor Fernando, donde no compareció a la foto oficial de la cumbre del Amazonas. Todos los mandatarios asistieron excepto Gustavo Petro. Lo que salió como excusa fue que estaba él en comunicación de videollamada con Colombia para seguir el minuto a minuto de las denuncias de que el ELN pretendía atentar contra el fiscal general de la Nación. Fue la excusa. ¿Cómo le Luego parece? se decía ¿Cómo? que el avión tenía que haber despegado ayer desde el Brasil para Colombia y vaya sorpresa, dijeron que por estado de clima no pudo despegar. Lo cierto es que muchos, a través de la aplicación FlyRadar, pudimos corroborar que las condiciones climáticas del aeropuerto de salida del presidente eran perfectas para poder navegar en un vuelo. Así que tampoco fue verdad. Es increíble el nivel de improvisación y de mentira que se maneja respecto a la agenda del presidente. Bueno, entonces contéstele, ya que no nos contesta a nosotros, contéstele a Fernando Vargas, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que le está pasando? Hablan pues de unas cosas muy miedosas que inhabilitan al presidente y que lo han inhabilitado tantas veces. Es que se llevó la cuenta, son más de 80 retrasos o ausencias totales. Eran 82, cuando estábamos en 83. Dejó a la gente de Bucaramanga toda reunida esperándola para compartir con ellos los grandes problemas de la ciudad y del departamento. No fue. ¿Qué le pasó? No dijo nada, no se disculpó, simplemente se desapareció. Se les desaparece a los gremios, se les desaparece a los militares, se les desaparece a todo el mundo. ¿Por obra de qué? Pregunta. A esta hora, doctor Fernando, los periodistas que acompañan al presidente en el avión presidencial, ¿no? Como ocurre en todos los gobiernos, están en el aeropuerto esperando que llegue Gustavo Petro y su caravana para poder salir del Brasil. Se dice que nuevamente por condiciones climáticas han retrasado el vuelo. No se sabe todavía a qué horas retorna a Colombia. El clima es supremamente dañino. ¿Y están en qué parte? ¿En Brasilia o dónde? ¿En qué aeropuerto están? No, señor, no están en Brasilia. No tengo ahora mismo, no recuerdo exactamente el nombre de la ciudad donde están, pero no, Brasilia no es. Ya le paso ese dato. Bueno, es momento de invierno en el sur del Brasil. Como hay invierno en Chile con 39 grados de temperatura. El problema es exactamente el inverso. Demasiado sol, menos lluvias. Bueno, pero en fin, que los periodistas sigan esperando a Gustavo Petro a ver cuándo aparece, a ver cuándo llega y a ver con qué cuentos llega. Es que estaba trabajando intensamente en el caso del fiscal, claro, y no lo podía hacer desde el avión, no lo podía hacer desde ninguna otra parte, sino que se desapareció y no fue a la fotografía porque estaba muy ocupado. Dios nos tenga de su mano. Dios nos libre. Está pasando lo peor que puede pasar. Un presidente inhabilitado para ejercer la presidencia de la República por factores y circunstancias que no tienen la bondad ni el valor de decirnos cuáles son, ¿no? Está en Belém do Pará, que esto queda al norte del Brasil. Belém do Pará, bueno, al norte del Brasil, donde el invierno es menos fuerte. El invierno se va agudizando en la medida en que se conduce, en que se baja más hacia el sur del continente. Belém do Pará. En fin, el avión no puede salir. Gustavo Petro está embolatado una vez más. Bueno, Demar, llegamos al final de nuestra jornada de hoy, ¿no es cierto? Sí, señor, llegamos con muchas noticias. Y los esperamos para la de mañana, donde también estaremos cargados de noticias y de asuntos y diciendo la verdad,
que la podremos decir gracias a ustedes. No se les olvide, por Dios, si nos dejan solos, si no nos apoyan con unos centavos cada uno de nuestros oyentes, estamos perdidos y tendremos que cerrar la hora de la verdad. La hora de la verdad no se cerrará entonces, sino por voluntad de nuestros propios oyentes. Son unos pesitos salvadores para nosotros. Y así nos despedimos, mis queridos amigos. Hasta mañana, a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos